Hola iglesia, nuevamente te estoy invitando a que escuche este mensaje. Es un mensaje que va a bendecir tu vida y si lo reproduces con tus amigos, bendecirá la vida de ellos. Dios te bendiga. Chao, pescado. Bueno, con ustedes, el igualado Au. y su esposa. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Paz, por esa amorosa palmada. Qué chévere estar aquí hoy con ustedes. Llegamos a Cali el domingo de Resurrección. Y bueno, creo que el mensaje de hoy tiene un poco esa continuidad de lo que hemos venido hablando en la Semana Santa. Hoy es un reto en especial, no solo porque pasó el día más grande de la cristiandad y hoy nos toca a nosotros, sino también porque hoy somos los dos, y eso en términos de tiempo también puede ser un reto, así que bueno, lo que más esperamos del día de hoy es que Dios se mueva, ¿no? Entonces, muy bien, hoy vamos a contarles un poco de, así muy grandes rasgos, lo que ha sido la vida del matrimonio, porque Cata y yo, como todas las personas que deciden independizarse de sus casas, afrontan el primer gran reto, que es aprender A cocinar. a cocinar. A cocinar. Cata y yo nos encanta la comida, nos encanta cocinar. Esperamos que el domingo alguien nos invite a cocinar, a cocinar no, a comer. A comer. A cocinar no, sí. Nos encanta, pero en esta dinámica pues nos empezamos a empapar para hacernos lo divertido, porque la verdad no lo era mucho. Y empezamos a ver Pero Sebas es un chef. Gracias, Hay mi que amor. aclararlo. De Ella verdad, cree o sea, mucho. si quieren invitarnos a cocinar, invítenlo a él, que él sea el que cocine. De verdad. Y en esa dinámica de empaparnos, de aprender, de conocer, encontramos un programa, un reality, de verdad un reality, no un guión de famosos o de estos que apelan un poco como al corazón, ¿no? Cuando los niños pasan en los realities, a mí me parte el alma Cuando no los aceptan y empiezan a llorar. Uy, es durísimo. Pero el reality que nosotros encontramos se llama MasterChef. Y MasterChef, perdón, lo dije súper gringo, ¿no? MasterChef. Una vez dije outfits en la iglesia y me dijeron, ay, tan gomelo. Y no es gomelo, es solo correcta pronunciación. Entonces encontramos MasterChef y lo encontramos en una plataforma HBO, streaming. Cata y yo no vemos televisión, algunos de ustedes sí. Y cuando estábamos viendo qué MasterChef ver, qué ediciones, porque hay Australia, hay famosos, hay de niños. De todo un poco, Colombia, Estados Colombia, Unidos, en todo lugar del mundo, literal. Encontramos uno que realmente nos llamó la atención. Se llamaba MasterChef Generaciones. Y el concepto del programa era el siguiente. Cogían a 4 generaciones y buscaban a los mejores chefs amateur de esas generaciones. Pero eran por equipos también y tenía que competir entre ellos. Entonces una generación era un equipo. Estaban los baby boomers, la generación X Los millennials, y la generación Z. los Zetas, sí. Y todos ellos iban contando a medida que iba avanzando el reality cómo ellos aprendieron a cocinar. Por ejemplo, los baby boomers aprendieron muchas recetas familiares, ¿no? Así lo hacía mi abuela y la abuela de mi abuela. Y la receta de mi abuela que estaba escrita en el librito, Exacto. algo así. Así aprendieron los baby boomers. La generación X, muchos libros. Entonces mostraban sus cocinas y 100 sabores del mundo en 2 días, o postres fáciles y rápidos y nutritivos para personas ocupadas. Batidos verdes, fácil y rápido para todas tus mañanas. Esos eran los libros de la generación X. Luego llegaron a los millennials, y los millennials, todos ellos aprendieron a cocinar, coincidían en 2 cosas, a través de los domicilios y de YouTube. Entonces, Tutoriales pedían en domicilio, YouTube. veían cómo estaba hecha una hamburguesa y la copiaban. Y si no, iban a YouTube. Tal vez se identifiquen un poquito más con YouTube. Y por último, la generación Z, la generación de Cata y Sebas. Y aprendimos a cocinar a través de TikTok. 30 segundos de cocina increíble, express. Fácil y rápido. Fácil y rápido. ¿Qué hacer con el arroz que dejas todos los días?
¿Esa tú la Sushi aprendiste? de arroz. Sushi de arroz. Bueno, y croquetas de arroz. Entonces, Tenemos varias. Se licúa el arroz, se tritura en una licuadora y tú después lo metes al congelador. 2 horas después tienes unas bolitas así como para poner en el sartén, aceite, y te quedan unas croquetas de arroz deliciosas. estilo coreano. Pero bueno, yo creo que aquí todos saben a qué generación pertenecen. ¿Sí? ¿No? Algunos. Algunos. Muy bien. Vamos a hacer solo un breve repaso porque ya hablamos de ellas, pero la primera generación, la generación de los baby boomers. Todos aquellos, tranquilos, no alcen la mano, no los voy a hacer delatar, tranquilos. Que Sí, nacieron papá, tranqui. entre 1946 y 1964. Los baby boomers se llaman baby boomers porque lo que significa es que después del auge de la Segunda Guerra Mundial hubo un boom de natalidades, por eso se llaman baby boomers. La generación X. La generación X, que está de 1965 a 1980. ¿Viste por qué alza la mano? Nadie quiere aceptar que es un baby boomer aquí, al parecer. Muy bien, esos son la generación X. Luego viene la generación de los millennials. Ellos específicamente deben su nombre a que nacieron en el contexto del cumplimiento del milenio. Es decir, eran personas conscientes de que el milenio iba a suceder. Y son todos aquellos que nacieron entre 1981, los 80s, voy a hacer un paréntesis aquí, los 80s, la mejor época de la música en el mundo. En Sí, el de mundo, los acuerdo. 80s, indiscutible, ¿no? Entonces nacieron en 1981 y su generación cierra en 1996. Y por último tenemos a la generación Z, que Nuestra somos generación. nosotros, los centennials. O generación Z, exacto. Y son todos aquellos nacidos entre 1997 y el 2012. Y cuando estábamos viendo este reality conformando grupos, cada uno de ellos mostraba cómo aprendió a cocinar, cómo aprendió de una u otra manera a desarrollar esta habilidad. Para nosotros fue clarísimo. Ahí hay una imagen de la iglesia. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos diferentes dones, diferentes talentos, diferentes ministerios, sino diferentes generaciones, personas de todas las edades. Y Jesús no era ajeno a esto en la Semana Santa o en sus últimas horas antes de la crucifixión. Quiero que empecemos la noche de hoy también yendo a la palabra, porque Jesús, siendo consciente de que dentro de varios siglos convivirían 4 generaciones en la misma iglesia, Ya hasta 5, porque ya nació una nueva, pero no vamos a hablar de eso. aún no, Todavía sí. oró al respecto. Juan 17, 20 al 25, hoy la voy a leer en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, así que si lo encuentran en sus Biblias de papel, les invito a descarguen la app de la Biblia, bájense la NTV así súper rápido y la pueden ver. Juan 17 del 20 al 26. Sencillamente hoy la escogimos porque creemos que es una versión que nos da un poco más de claridad para lo que vamos a compartir. Pero dice lo siguiente: no te pido solo por estos discípulos. Es Jesús teniendo una audiencia personal y privada con el Padre, sino también por todos los que crean en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos
los que hoy estamos aquí reunidos, saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Amén. Qué increíble saber que Jesús, antes de la consumación de su obra, oró por este preciso momento. Así que solo vamos a ponernos en sintonía con esta oración de Jesús y vamos a empezar con esta noche, ¿vale? Señor Jesús, gracias porque tú nos diste este tiempo para nacer, nos pusiste en este contexto, nos pusiste en este siglo para compartir unos con otros. Te pedimos, Dios, que como Jesús oró, el mundo nos conozca por la unidad que nos tenemos los unos con los otros. Gracias, Señor, porque tú nos diste tu palabra para capacitarnos para toda buena obra, y en ella hoy nos edificaremos, nos alimentaremos y trabajaremos en la unidad que tú tienes para nosotros. Te amamos, pero más aún gracias porque tú nos amas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, como les estábamos diciendo, la iglesia está formada por muchas personas de no solamente diferentes talentos, diferentes dones, sino de diferentes generaciones. Y queremos hablar un poquito sobre las fortalezas, algunas fortalezas y debilidades que tiene cada generación. Algo aquí súper importante que decirles: si yo soy Z y veo que están hablando de los X o de los baby boomers, ese mensaje no es para mí, ¿no? Porque todos también somos personas individuales y yo, siendo Z, puedo identificar una debilidad en mí que también puede tener una persona que es baby boomer, que es X. Por un lado eso, y por otro lado pues puedo ser un millennial que está menospreciando a los baby boomers o que está menospreciando a los Zetas. Si este es tu caso, esto es para ti, porque también Jesús quiere que estemos en unidad y que no nos menospreciemos los unos a los otros, sino que al contrario, que no solamente nos unamos, sino que también nos ayudemos en nuestras debilidades a levantarnos los unos a los otros. Y potenciemos nuestras fortalezas. Ajá, exacto. Entonces vamos a empezar con los baby boomers. No sé si ustedes han escuchado dichos de esta generación. Por ejemplo, uno que dice mi papá es: donde tú estás yendo, yo ya fui y vení 3 veces. Clásico. Fui y volví 3 veces, perdón. Yo escuché en estos días vaya y se da un borondó. Un borondo. Un borondo, eso, un borondo. Pero eso es de Cali, eso no es tanto de esa generación. Pero yo no he escuchado en nadie en Cali de nuestra edad que diga un borondo. Bueno, sí. También hoy me dijeron blanco y negro ruta 1. Eso no lo había escuchado. ¿Qué? Bueno, después me contaron. Cada quien mata sus pulgas a su manera. Cada quien mata sus pulgas a su manera. No entiendo qué significa, pero sí, pero yo no tengo pulgas. Pero es verdad, son la generación de la sabiduría. entonces dentro de sus fortalezas tenemos la lealtad y el sentido de pertenencia. Voy a leerle 2 de Tesalonicenses 2:15. Dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y aférrense a las enseñanzas que hemos transmitido. La constancia, el sentido de pertenencia, la lealtad de ellos trae estabilidad a la iglesia. Y qué difícil es encontrar personas leales, ¿cierto? Entonces, una característica de esta generación que también las otras debemos aprender de ellos es la importancia de la lealtad, de que si pertenezco a un lugar, aquí es donde, si decidí plantarme en un lugar, voy a estar ahí hasta el final. Otra de las fortalezas es la experiencia acumulada, y ya estábamos hablando un poquito de eso. Voy a leer Proverbios 20:29. No quiero que piensen que les estoy diciendo ancianos, perdón papá, pero no. Dice: la corona de los ancianos es su experiencia, el esplendor de los jóvenes su fuerza. La voz de la experiencia, ese dicho del que yo
fui y volví 3 veces a donde tú estás yendo una vez? Sí. Son experiencias y esta generación también está llena de anécdotas que están llenas de sabiduría y qué chévere poder escucharlas y qué chévere poder celebrar también todas las cosas que nos cuentan. Cuando mis papás nos hablan de los inicios de la iglesia, cómo fue fundada, uno dice cómo hay tanto por aprender de la constancia de esta generación y de la lealtad de esta generación y de la experiencia que tienen. Lo otro es el respeto por la autoridad y las jerarquías. Como es de difícil, ¿no? En Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no trae ningún provecho. Si ponemos, no sé, a un millennial, a un X, a un baby boomer, a un Z juntos a hacer un trabajo, seguramente el que menos va a estar quejándose va a ser el baby boomer. Va a estar haciéndolo con amor, va a estar haciéndolo con diligencia, y eso también es algo que necesita la iglesia, que necesitamos aprender de esa actitud. Pero entonces también vamos a hablar un poquito de las debilidades, de los puntos débiles, no para juzgarlos, no para atacarlos, sino para poder apoyarlos y para poder levantarlos. Y si tú no eres un baby boomer y, como estábamos hablando ahorita, ves alguna debilidad tuya ahí, también para que puedas trabajarla. Entonces, en primer lugar, es la resistencia al cambio. Son personas que pueden sentirse incómodos o pueden sentirse que se les dificulta un poquito adaptarse a las cosas nuevas. Y no necesariamente solo hablo de la tecnología, simplemente a los cambios, cómo va cambiando la sociedad, cómo van cambiando la forma de hacer las cosas, porque también en la iglesia algo súper importante, y se lo escuchamos al pastor Darío un montón, y es que el mensaje no cambia, pero la manera de transmitirlo sí puede cambiar. Por eso vemos algunos baby boomers que son los dueños de la silla, ¿no? El domingo. Son los mayores propietarios de sillas el domingo. Esta siempre es mi silla, yo siempre me hago aquí. Ujier, no me cambies, no me cambies. Bueno, hay un día en que hay que cambiar, puedes sentarte en otro lugar. O por ejemplo, ya algunos de ustedes me vieron y dijeron: ay, ¿por qué está con sandalias? Tranquilos, no son sandalias, se llaman Birkenstocks. Es la moda, es la moda. Y todos los jóvenes están: oh, él tiene los Birkenstocks. Yo lo sé, tranquilos, tranquilos. No es irrespeto para nada, sencillamente es los tiempos han cambiado, nuestra manera de vestir ha cambiado y debemos estar un poco cómodos para poder transmitir la palabra, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a leer Isaías 43:19. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se han dado cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Oigan, qué chévere poder utilizar las fortalezas que tiene esta generación para las cosas nuevas que Dios está haciendo. A mí me encantan las crónicas de Narnia, no sé si las conozcan. Pero Aslan, que es el personaje que representa a Jesús, hay un momento en el que dice: yo nunca hago las cosas del mismo modo 2 veces. Y así también es como trabaja Dios. Claro, el pasado hay que honrarlo, aprender de él, pero no hay que dejar de caminar hacia el futuro y hacia las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Tenemos la siguiente debilidad, que ya mi esposo habló un poquito sobre ella, y es que les cuesta delegar. Les cuesta. Entonces, esta es mi silla. Nadie se sienta en mi silla, solo yo estoy en mi silla. Les cuesta delegar, les cuesta ceder el liderazgo a otras personas. Cuando es súper importante para un líder confiar, pues primero, en que la iglesia, el que la sostiene es Dios, el que va a dirigir a la persona que tú le delegues va a ser Dios, que las personas se pueden equivocar, pero qué chévere que con tu experiencia puedas direccionarlo, puedas ayudarlo y poco a poco ir delegando. Y la otra es la tercera, la tendencia al perfeccionismo. ¿Quién de aquí es perfeccionista? Tranquilos, no levanten la mano si no quieren, pero sí, el perfeccionismo, y no solamente le pasa a los baby boomers, hay muchos jóvenes que también les pasa eso. Pero vamos a leer
Vamos a leer 2 Corintios 12:9, que dice: mi poder se perfecciona en la debilidad, específicamente la parte final de este versículo. La iglesia no crece por perfección, crece por gracia. Nosotros podemos acercarnos a Jesús por gracia, no por perfección. Y sí, claro, cuando hablamos de servir, cuando hablamos de la iglesia, es importante ser excelentes, es importante ser diligentes. Pero el perfeccionismo entra cuando no queremos soltar, cuando pensamos que las cosas se sostienen es por nosotros y no se sostienen es porque Dios las sostiene. El perfeccionismo nos hace pensar como las cosas dependen de mí. Si no lo hago de manera como yo quiero, entonces si no lo hago así, está mal, cuando realmente esa es la manera de Dios. Entonces, ¿qué tanto tu perfeccionismo te está impidiendo escuchar la manera de Dios de hacer las cosas? Ahora vamos con otra generación, la X. Wow, esto yo sí voy a hacer propaganda. Esta es la generación de mis padres. Mis padres son 100% X, nacieron. Ah, bueno, y mi suegra. Bueno, Martica, como que también es X. Son los... Espera. Dale. Hablando un poco de la generación X, fue la generación que vio los cambios más radicales en nuestro país. La llegada de la televisión a color, el teléfono en casa, el internet. ¿Cómo es que hacía? Bueno, yo no sé. Siempre dicen, el internet sonaba. Hablando de la televisión a color, Hablando de yo me acuerdo que yo le preguntaba a mi mamá si en su época todo era blanco y negro. Oh, sí. Porque yo veía que la televisión antigua era blanco y negro, entonces yo pensaba que en esa época todo era blanco y negro, y yo decía, ¿en qué momento empezamos a ver a color? Sí. Entonces sí, esta generación que lo que dicen las leyendas es que les tocaba para ver televisión a veces como que coger un gancho y ponerlo en el techo de la casa, o con los cables los tenían que estar moviendo para agarrar señal. Sí, una generación que aprendió a ser extremadamente eficiente con recursos limitados. Por ejemplo, mi papá siempre me cuenta que nuestras millennials y los Z somos muy afortunados porque tenemos muchas herramientas, mucha tecnología. Por ejemplo, una de esas es el acompañamiento psicológico en el colegio. Y él me cuenta que en su época era el psicólogo, era el psicólogo. ¿Sí o no? Entonces, sí, los llevaron harto al psicólogo. Entonces los X son personas de admirar. Ajá. Entonces, ya que hablaba sobre eso, una de sus fortalezas es la resiliencia y capacidad de reinvención. Son resilientes porque les tocaba como hacer las cosas con los recursos que tenían. No llegaba la señal del televisor, pues toca pararse, alguien que se pare en el techo a mover la antena. Eran resilientes, resilientes. O eran el control remoto, ¿no? Muchos hijos fueron el control remoto de sus padres. También, sí. Eso, ¿cómo es? ¿Y cómo es importante la resiliencia? La importancia de que si te caes, listo, soy humano, pero me voy a levantar. Y necesito de Dios para que Él me levante. En Salmo 37:24 dice: aunque tropiece, no caerá, porque el Señor le sostiene de la mano. Y qué bonito que tenemos un Dios que nos invite a ser resilientes, a ser fuertes y valientes, como invitó a Josué. Lo otro es que tienen pensamiento crítico. Ellos ya empezaron a tener una educación de mejor calidad, empezaron a estudiar más en universidades, a tener más acceso a esto, y empezaron a tener pensamiento crítico, lo cual es súper importante porque lamentablemente hay muchas personas que cualquier cosa que ven en internet o que escuchan en un TikTok ya se lo creen. Como dice el dicho, no sé si sea de esta generación, pero no coma entero. Si es así, ¿cierto? O el dicho de nuestro pastor. Coma Biblia, no coma cuento. Ajá, eso, exacto. Entonces, qué chévere que podamos aprender eso, a que el pastor Darío también nos enseña un montón la importancia de, aquí venimos, súper importante congregarnos, venir a la iglesia, estar en comunidad, escuchar el mensaje que Dios tiene para darnos, pero llega a tu casa y lee tu Biblia. El pastor no es el que tiene, el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor.
Dios es el que tiene la verdad absoluta. Entonces es importante creerles a Él y construir una relación también con Él. Y no creernos todo lo que cualquier persona nos pueda decir. Lo otro es adaptabilidad. Como ya dijimos, son personas súper resilientes y se adaptan a cualquier entorno. Que estamos en alabanza y se fue la energía en la iglesia. Seguramente son los primeros que van a decir, bueno, pues hagamos a capela, hagamos acústico. No se varan fácilmente y ante los errores los solucionan rápido, corriendo. Lo cual es súper de admirar también de esa generación y algo importante a fortalecer. Pero ahora vamos a hablar un poquito de las debilidades. La primera es que tienen tendencia al burnout. ¿Saben qué es eso? El burnout, o también llamado el síndrome de quemarme, es algo que ocurre cuando una persona está habituada a un ritmo de trabajo tan frecuente que desbalancea su tiempo, su administración de las prioridades para enfocarse en una sola tarea y dejar de lado el resto de su mundo. Por eso se llama burnout, porque te quema, o es muy frecuente que ahorita escuchamos, me siento quemado, me siento agotado, porque son personas, o una generación que por lo general vive en la iglesia. Para servir siempre alzan la mano, pero a veces un poco el equilibrio entre también darme tiempo y servir en mi primer ministerio, que es mi casa, se nos dificulta, o se les dificulta a la generación X. O les cuesta un poquito soltar el trabajo. Una cosa importante del burnout es que trae consigo un estrés que se vuelve patológico, que es dañino ya para tu salud mental y física progresivamente. Entonces, cuando vamos a la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, en Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Y cómo les cuesta descansar a esta generación? Y a muchas otras personas también les cuesta descansar. Pero algo que escuché hace poquito, que me parece muy importante aplicarlo, es que no solo descansar no es solo un mandamiento, sino que cuando tú no descansas, cuando tú tienes un problema con el descanso, con que te cuesta descansar, estás idolatrando esa actividad que no te deja descansar, porque no le estás dando lugar a Dios que sea tu descanso, porque no estás obedeciéndole a Dios como te dice, oye, descansa. Entonces estás idolatrando. Si se llama trabajo es trabajo, si se llama servicio incluso es el servicio, y con eso hay que tener cuidado. La segunda es la escasa inteligencia emocional. Como decía Sebas, en esa época era como, ¿cuál psicólogo? El cinturón era mi psicólogo. Unos cuantos juetazos y ya, todo salió. Vamos a hablar un poquito sobre esto ahorita. Algunos se están acordando del psicólogo, Sí. las sesiones. Proverbios 25 dice: los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. La inteligencia emocional tiene que ver, es súper amplio el tema, pero tiene que ver con reconocer y gestionar mis emociones propias, lo que las detona, que muchas veces son pensamientos, y las de otros. Entonces, ¿estamos trabajando en nuestra inteligencia emocional o no lo estamos haciendo? Sí, en lo personal también quiero decir, yo he notado en muchas personas de la generación X que este es el momento en donde empiezan a ver un poco pasar los años, ¿no? Muchos ya empiezan a cumplir 50, 60, incluso los 40 empiezan a ser duros, y gestionarse, entender cómo me siento, qué es lo que siento, hasta dónde va la mitad de la vida en muchos casos, es muy difícil. Y reconocer que a veces necesitamos ayuda para gestionar eso que dice mi esposa, puede volverse un verdadero tormento. Por eso, si en este momento tú estás también pasando por un tema de salud física, me refiero a lo mejor algunos ya están teniendo problemas o enfermedades que llevan de años, y eso también está desencadenando
una mala gestión de las Hoy emociones. las mujeres llegan a la época de la menopausia, por ejemplo. Ajá, Creo que exactamente. es en esas edades. La iglesia es el lugar donde deberías alzar la mano. Específicamente nuestra iglesia en Cali está capacitada con personas que te pueden ayudar. No dudes en alzar la mano. No Claro. dudes en hacerlo. Son personas, es una generación que nunca les hablaron de emociones, nunca les hablaron de inteligencia emocional, nunca les hablaron cómo gestionarlas y tampoco bíblicamente cómo se debería hacer. Entonces aquí estamos con los brazos abiertos también por si lo necesitan, pueden levantar la mano, hay consejería. Mi mamá, Martica, es psicóloga también, aparte de todo, entonces tiene herramientas que les pueda ayudar. Entonces, porque a Dios le importa nuestra salud. Y además le es importa nuestra generación salud. X, entonces ahí van a ser, Van a ser match, para sí. entenderse bien. La otra vez me mostró su teléfono Nokia, de esos teléfonos que se les quitaba la batería. Impresionante. Entonces van a poder hablar ahí de esas cosas también. Y la otra dificultad, debilidad, es que se les dificulta también delegar, al igual que los boomers. Pero qué bonito de verdad es poder confiar en lo que hacen las nuevas generaciones y en saber de que si Dios te puso a alguien ahí, es porque Él quiso. ¿Y quién eres tú para cuestionar lo que Dios quiso hacer? Si un muchachito es mi líder, pero yo no estoy de acuerdo porque es un muchachito, pero pues a ver, ¿tú quién eres para cuestionar eso si fue la voluntad de Dios? Entonces ahí súper importante también. Y hay mucho que aprender de estas dos generaciones, tanto de las actitudes y las tendencias sanas, sus fortalezas, como de las debilidades también. Es importante que también revisemos, seamos de la generación que seamos, que estas cosas podemos fortalecer en nosotros y que estas cosas debemos trabajarlas, debemos ponerles más atención. Con eso concluimos las dos generaciones que en este momento poblacionalmente conforman en su mayoría nuestra iglesia. Ahora vamos a ir con la minoría, los millennials y la generación Z. ¿Listo? Arranquemos entonces con los millennials. Sus fortalezas, en primer lugar, tienen una gran orientación a causas y propósitos. Todas las marcas que venden objetivamente a millennials buscan detrás de sus productos y servicios tener causas sociales. Por eso entonces uno va al cine, quiere donar para cuadernos reciclables, quiere donar para salvar a las ballenas, quiere donar para Los X, Y, perritos. Z. ¿Por qué? Porque el Para los mundo perritos se dio sí, cuenta, el mundo se dio cuenta que todos los consumidores millennials tienen una fuerte orientación a causas y propósitos trascendentales. Y la Biblia no es ajena a esta necesidad que tienen los millennials. Por eso Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta orientación hacia causas y propósitos también hace un poco que como millennials caigan bastante fácil en el pánico, ¿no? El calentamiento global, la contaminación, y la verdad es que más allá de una óptica política, la verdad es que el Señor afirma esto: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, no de calamidad. Muchos millennials ya les están pasando, y eso lo vemos mucho en amigos cercanos y en personas que amamos. También tienen tal vez un poco de miedo por el futuro, ¿no? Algunos de ellos, o específicamente algunas de ellas, ya empiezan a decir: ¡ah! Me volví la amiga que dejó el tren. O los hombres empiezan a decir en la iglesia: es que no hay mujeres en la iglesia. Pero si hoy este es tu pensamiento, creo que necesitas una dosis de palabra de Dios. Recuerda, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Tú decidiste plantarte en este lugar. Tranquilo que va a llegar. Te lo quiero decir de corazón, tranquilo que va a llegar.
Otra de las fortalezas de los millennials, colaboración y trabajo en equipo. Son los primeros en trabajar en ambientes colaborativos y en equipo. Les encanta trabajar en equipo. Por eso, cuando dejamos a millennials juntos, salen cosas increíbles. Hasta donde tengo entendido, nuestro equipo de millennials en la iglesia está creciendo muy grande. J25, Josué, son nuestros millennials, son el equipo de millennials. Y cada vez que ellos hacen comunidad, Dios se mueve de manera increíble. Eclesiastes 3, 4, 9 al 10 dice esto: mejores son dos que uno, porque tienen mejor recompensa por su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, pero hay del que cae y no tiene quien lo levante. Muchos millennials están decidiendo plantarse en este lugar, están conociendo amigos, están conociendo sus posibles esposos, esposas, o ya los conocieron, ya están teniendo hijos, y sí que se han dado cuenta de cómo el Señor ha cumplido esta palabra. No están solos. Aquí en este lugar has encontrado una comunidad. Y por última fortaleza, son extremadamente flexibles y tienen un aprendizaje continuo. Por eso yo sé que los que mayores prédicas de YouTube repiten son los millennials. Porque no se conforman con venir el domingo, sino que durante la semana escuchan a su pastor, escuchan la palabra de Dios y tienen un aprendizaje continuo. También por eso vemos una tendencia que la mayoría de millennials se gradúan de la universidad y ya empezaron su posgrado. Muchos de ellos, incluso dentro de su pregrado, hicieron materias para ir adelantando sus maestrías, especializaciones. Los millennials van a ser la primera generación que va a tener, vamos a decirlo de esta manera, más doctorados per cápita. Amén a eso. La iglesia necesita personas preparadas. Las generaciones que nos antecedieron, empezando por Martín Lutero, y de ahí en adelante todos los reformadores, fueron personas que lideraron el conocimiento en el mundo. Y hoy, a la iglesia de Cristo se le cuestiona porque no seguimos liderándolo. Y qué chévere que es estudiar. Pues no sé, yo soy renerte, entonces me encanta, pero Son las qué personas chévere, sí, capacitarte en lo que a ti te gusta y estudiarlo. Súper chévere. necesitamos, y especialmente en Casa sobre la Roca, nuestro ADN es ese. Somos personas no solamente que viven una fe, podríamos decir, ciega, sino también racional. Por eso tenemos el Instituto Bíblico. Tenemos el Factor. Incluso si llegas por primera vez, te vamos a recibir con un curso que se llama ADN, Asimilando Divinas Neuronas, especialmente diseñado para que si tú eres nuevo en el cristianismo, entiendas el por qué creemos lo que creemos. Entonces, por supuesto, hay un componente de fe. Y conocer a Dios también es todo un proceso. Pero en ese proceso, no solo Dios, sino el mundo está demandando que cada vez estemos más preparados. Y este sí es para todas las generaciones. No más yo a esta edad que me voy a poner. Dios siempre está haciendo algo nuevo. Si tú eres un baby boomer, créeme, tus nietos necesitan que hagas el IULI, que hagas el Factor, necesitan encontrar respuestas. Si tú eres un X, tus hijos necesitan. Nietos ya. Y tus nietos también, sí, que ya están empezando a tener. Todos los que te rodean necesitan que tú estés preparado para defender la fe. Porque te voy a ser extremadamente honesto. Escucho muchas veces quejas incesantes de gobiernos, de movimientos, pero nada de aprendizaje. Nada de retarnos a nosotros mismos para ser mejores de lo que nos quejamos. Nos volvimos críticos de domingo, pero los millennials están liderando ese conocimiento. Esas son sus tres fortalezas. Ahora vamos con las debilidades. La primera, son impacientes con procesos largos.
¿Cuántos millennials conocemos que se casaron, se divorciaron, 2 años después quieren ya tener otra pareja? Si les dices, debes hacer un proceso para casarte, prefieren irse a vivir juntos. Como decimos la generación Z, confía en el proceso, fluye con el proceso. Dios Vibra es un con Dios el proceso. de procesos. Dios es un Dios de procesos. Tienen dificultad para poner límites, especialmente en los trabajos, ¿no? ¿Te puedes quedar 1 hora más? Te doy pizza. Hacemos pizza party y trabajamos 3 horas más en la oficina. ¿Y quién está pagando las consecuencias? Tus hijos, tu esposa, tu salud. Tu salud, sí. Lo mismo en la iglesia. Necesitamos para el evento, yo me ofrezco. Y llega el día y no viniste. Y eso también es dificultad para poner límites. Si no podías, que tu no sea no, que tu sí sea sí. Tercera, expectativas altas sin una estructura clara. Muchos millennials quieren diseñar una app, venderla y ser multimillonarios. ¿Cuántos millennials no conocemos? No, estoy trabajando en una startup. Y entonces nos juntamos y tenemos muchos sueños, pero no tenemos estructuras claras. Entonces es muy importante que sepas esa generalidad de tu generación, si eres millennial. Ahora vamos con la generación Z. Tan, tan, tan. Nuestra generación. La que suelen llamar generación de cristal. ¿Han escuchado ese término? Les encanta, ¿no? Es que ahora son de cristal. Sí, que es como, bueno, para los que de pronto no saben, varios dijeron que sí, pero para los que no saben, llaman a la generación Z generación de cristal, porque dicen que es la generación que llora, que es la generación más sensible, que ya no se les puede decir nada, que ahora van al psicólogo por todo y por nada. Por eso, es como una forma de burlarse de la generación Z. Pero si tú te pones a estudiar un poquito de por qué realmente empezaron a llamarse la generación de cristal, lo primero que vas a encontrar es que los llaman así porque es una generación que tuvo unos padres protectores. A diferencia de los X y de los boomers, ellos desde chiquitos los mandaban a la tienda, vaya y haga el mandado, tome agua de la llave que no pasa nada. En cambio la generación Z ha sido más cuidada, ha sido más protegida. Sí, por ejemplo, hace poco vi que en una década ahora somos alérgicos todos al gluten. O sea, 500 años todos comiendo pan desde Egipto, Moisés, y ahora todos somos alérgicos al gluten en una sola generación. ¿Sí o no? Impresionante. Pero sí, todo eso influye a que puedan llamarnos generación de cristal. Pero si vas un poquito más a fondo, te das cuenta que ese nombre también se le atribuye a esta generación porque es una generación que es más consciente de que existe la salud mental, de que las emociones no son para ignorarlas o para esconderlas, son para sentirlas, y que Dios las puso ahí y no son buenas ni malas, simplemente son parte de nuestro diseño. Y sumado a eso, es una generación que también hay un libro que les llama la generación ansiosa, porque es una generación que creció en medio de las redes sociales. De hecho, he escuchado que es una generación que cuando llega el momento de tener hijos no quiere que sus hijos desde tan chiquitos estén pegados a pantallas porque saben lo que es eso. Entonces es una generación que se ha comprobado en la que han subido los índices de ansiedad y los índices de depresión, principalmente. Y esto está asociado a pantallas, tecnología, redes sociales. No significa que sean malas, pero que sí deben tener sus límites. Entonces, claro, o sea, independientemente de que hayan subido o no estos índices de ansiedad y depresión, igual es una generación que es consciente de la salud mental, es consciente de las emociones, y Dios nos manda a cuidar su templo, el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo. Y eso no solo se hace cuidando de nuestra salud física,
Eso no solo se hace evitando fornicar, evitando ver pornografía, evitando hacer cosas que atenten contra nuestro cuerpo, sino que también se hace cuidando nuestra salud mental. Y eso es algo que le podemos aprender a la generación de cristal. Claro, no podemos caer en el extremo de que entonces las emociones son para sentirlas, entonces yo voy a sentir y me dejo llevar, no, porque las emociones tampoco pueden gobernar nuestra vida. Es Dios el que gobierna nuestra vida. Es Dios el que gobierna nuestras emociones y por eso es importante aprender a gestionarlas, pero no ignorarlas, no esconderlas, no hacer como si nada pasara como pues sucedía con las generaciones anteriores, no pensar que todo se soluciona con juguete o andar diciendo que mi psicólogo era la varita. No se trata de eso. Muchos cristianos de Z conocen la varita. Sí, Sus varitas sí. eran tétricas. Y tenían porque versículos y todo. Tenían versículos, sí, y pegaban sí. más bueno. Bueno, Pero el mensaje principal es que es importante cuidar nuestra salud mental, pero no dejar que eso se termine volviendo un extremo y un ídolo de que entonces me dejo llevar por mis pensamientos y por mis emociones. No, se trata de, porque la cuido, le pongo un orden y dejo que Dios las gobierne y aprendo a gestionarlas. volviendo un poco a nuestro ejemplo del principio sobre MasterChef, alguna vez escuché, las emociones son como las papilas gustativas que Dios nos dio para vivir la vida. Le dan un color y un sabor diferente. Si no las tuviéramos, seríamos zombies. Pero de la misma manera, una emoción, o sea, un sabor en exceso, puede hacernos mucho daño. Y especialmente Dios habla sobre la generación de cristal en la Biblia. ¿Sabían eso? Vamos a ir a Apocalipsis 22:1. Dice, Es la descripción de la Nueva Jerusalén. Dice, luego el ángel me mostró un río de agua de vida, clara como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Si tú llamas a la generación de cristal de manera despectiva, te pido que reconsideres el significado que Dios le da al cristal en su palabra. Nosotros en esta iglesia no vamos a maldecir nuestras generaciones, vamos a bendecir nuestras generaciones y declararemos que del trono de Dios la generación Z sale para bañar al mundo de vida. Amén. Entonces, hablemos un poco de sus fortalezas y debilidades, porque es importantísimo. La primera, son nativos digitales completos. ¿Qué haríamos en la pandemia sin la generación Z? Ninguna iglesia hubiera podido transmitir en vivo, ¿no? Nativos digitales completos. Primera de Corintios 9:23 dice, me he hecho débil en los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a algunos. ¿Entienden que la fortaleza del evangelio no está en métodos, sino que está en la raíz de su propósito? Lo segundo, tienen una creatividad en formatos breves. Muchos generación Z en este punto ya están roncando, ¿cierto? Los perdí a los 15 minutos, ¿no? La generación Z tiene una creatividad muy grande en formatos breves, por eso las plataformas digitales cada vez van más allá. TikTok, los Reels, los Shorts. Y la iglesia necesita ser muy, muy efectiva porque en la era de la atención dispersa, que esa es una de las debilidades, necesitamos ser muy certeros, muy concretos y sobre todo poder entregar el mensaje de la manera más efectiva. Lo otro, tienen un contexto de colaboración global. Es la primera generación que trabaja con personas de todo, específicamente en Colombia, de todo el mundo. Yo en mis equipos de trabajo he tenido gente desde Filipinas, pasando por India, Turquía, personas en Israel, en Europa, ya de este lado del mundo. Y todos y cada uno de ellos podemos tener esa interacción de una manera más sencilla. ¿Por qué? Porque crecimos en un contexto global. Y la palabra de Dios dice que en los últimos días
El monte del Señor, o sea, la iglesia, será un faro de esperanza para la humanidad. Y la única manera en la que lo vamos a poder lograr es teniendo ese contexto también global, ¿sí? Entendiendo que si tú hoy me estás viendo desde cualquier parte del mundo, es porque no importa más si estás en estas paredes. La iglesia de Cristo rompió las paredes y ahora está por todo el mundo. Pero pasemos un poquito a sus... sobre la última que tú dijiste, lo de los empáticos, ¿no? Debilidades, perdón. Búsqueda... Que la otra fortaleza es que es una generación muy empática. Eso sí. me había mencionado. Somos muy empáticos los unos con los otros, pero podemos ser muy duros con las otras generaciones. Entonces la invitación es, seamos empáticos con todos. No solo con los otros zetas, con todos. Y las generaciones de arriba también, los zetas no necesitan que les den duro, la generación de cristal, necesitan que los acompañen. Así es. La primera debilidad, tienen una búsqueda de la gratificación instantánea. Es por eso que en la generación Z las adicciones son mucho más comunes. Yo estoy dejando de hablar aquí solamente de la que siempre hablamos en la iglesia, que es la pornografía. La primera que quiero poner sobre la mesa es, por ejemplo, los esteroides. Esta generación se preocupa demasiado por cómo se ve. Y vemos chicos de 16, 17, 18 en los gimnasios inyectándose hormonas para ser mucho más musculosos, mucho más grandes. Gratificación. Con una obsesión por las proteínas también. Obsesión por las proteínas, por la comida fit. Y no está mal cuidarse, no está mal, o sea, cuidar nuestro cuerpo que es un templo, pero todo tiene sus límites. Cuando se sobrepasa un límite ya puede ser perjudicial. Así es. Entonces tampoco creemos mucho en los procesos, ¿no? Búsqueda de gratificación instantánea. También la generación Z es la que presenta mayores índices de intoxicación por dopamina, porque buscamos estímulos inmediatos. Hablamos un poco ya de la atención dispersa, la comunicación superficial. ¿Cuántos zetas conoces que no te miran a los ojos? Oigan, hay que ponerle cuidado a eso. Cuando alguien te está hablando, Zeta, te estoy hablando a ti. Cuando alguien te está hablando, lo miras a los ojos. Lo miras a los ojos. Esa es la marca de los cristianos. Si nos cuestan las conversaciones cara a cara, sobre todo si son difíciles, ¿no? Sobre todo porque usamos muchos emojis, muchas abreviaturas, mucho lenguaje en inglés, MasterChef. ¿Sí o no? Nos cuesta un montón. Pero también déjame decirte una cosa que es realidad. El poder de la iglesia, si bien nos estás viendo a través del Instagram, de YouTube, perdón, y es poderoso la palabra de Dios que se transmite a través de la tecnología, el verdadero poder de la iglesia es cuando nos sentamos en comunidad, viéndonos a la cara los unos a los otros. Eso no lo puede robar la tecnología. ¿Listo? Por último, somos una generación que premió demasiado el empirismo. En nuestra generación es súper premiado aprender a cocinar en TikTok, ¿no? El que aprendió a tocar piano a través de YouTube, el que aprendió inglés a través del curso, el que aprendió física cuántica a través de, radio no, eso ya no se usa, pero ustedes me entienden. Y digo que muchas veces hemos premiado mucho el empirismo es porque para Dios el empirismo, si bien es admirable, también es el símbolo de una cosa, y es de que no hubo nadie para enseñarte. Y tratamos el empirismo a veces como el eufemismo, o sea, la manera linda de decir orfandad. Dios no quiere huérfanos en esta iglesia. Puedes aprender mucho de todos los que te precedieron. No tienes por qué ser huérfano. Buscar hacer las cosas solo. Esta generación presenta también de los índices más altos de falta de sus dos padres en el hogar. Recuerda, el diseño no es que seas huérfano. Tu responsabilidad tampoco es buscar un padre. Tu responsabilidad es dejar que Dios te críe. Tampoco las decisiones de tus padres fueron tu responsabilidad. Así es. Y como lo que hagan ellos, lo que ellos sientan tampoco es tu responsabilidad.
Pero tu decisión sí puede ser hoy dejarte criar por Jesús, por Cristo, por Dios. Específicamente, 2 Corintios 6:18 dice esto: y yo seré para ustedes un padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cada vez que Cata y yo hemos tenido la oportunidad de estar por aquí, en Cali, hablamos mucho sobre plantarnos, sobre los árboles, echar raíces. Y esto que les voy a decir no anula todo lo que hemos hablado al respecto, pero sí hoy quiero hablarles un poco más del fruto. Y quiero empezar hablándoles de esto por una imagen que quiero que vean. Cata y yo no pudimos ser más generación Z, ¿no? Con lo que les vamos a mostrar. Pero ya les vamos a mostrar en pantalla. Esta es una imagen que Cata y yo hicimos de cómo serían nuestros hijos con inteligencia artificial. De hecho salió la versión más realista porque solo me lo hacían dibujitos animados. Sí, esta versión No es sé cómo realista. lo hiciste, pero bueno. Esta es la generación alfa, o bueno, los nuestros tal vez sean beta. Y quiero hablarte del fruto con esta imagen, es porque nosotros no sabemos si así serán ellos, aún no los conocemos, no podemos determinar solo lo que Dios hará a través del diseño perfecto del cuerpo humano y de cómo funciona la genética. Pero poder llegar al momento de la humanidad en que con 2 fotos de nosotros podemos más o menos tener una imagen del futuro, también creo que es un regalo de Dios. Porque ningún árbol da fruto para sí mismo. Ningún árbol se come el fruto. Todos los árboles dan fruto para poder preservar la siguiente generación. Y a nosotros nos tocó este tiempo. A nuestros hijos les tocará otro. Y cuando venimos acá, vemos lo que ocurre allá atrás, cada vez me convenzo más de que allá atrás, en Roca Kids, nosotros no cuidamos niños, nosotros entrenamos niños. Y de esta iglesia saldrán generaciones y generaciones que bendigan a esta ciudad. Pero ellos necesitan que tú y yo nos comprometamos a que no pase un día más en que no seamos ejemplo en nuestras casas, a que no pase un día más en que estemos divididos. Tenemos que ser uno, porque nos dejamos meter entonces en la dinámica de MasterChef. Somos una competencia de generaciones, cuando en realidad somos un restaurante. ¿Sabes de dónde viene la palabra restaurante? Del francés restaurant. ¿Sí? Y esto no fue buscado en TikTok. Esto no fue buscado en TikTok, sí. Viene del francés restaurant. Y además su etimología viene de una palabra que es restaurer, que lo que literalmente significa es restaurar. Los chefs de esta cocina no están en una competencia, están trabajando en un restaurante para restaurar a la siguiente generación. Muchas veces hemos caído de construir nuestro propio reino, de construir mis métodos a mi generación, pero yo honestamente creo que somos el equipo que Dios escogió para que lo hagamos todo por ellos. Sueño con que este sea el lugar más apetecible para todos esos chiquitos que vienen. Sueño con una cancha de fútbol increíble, sueño con un parque como el que hoy tienen, sueño con que mueran por estar acá, sueño que mis hijos no me dejen salir de acá, sueño con eso. Y yo quiero que tú sueñes con eso, que tus nietos estén acá. Pero si prefieres seguir llevándolos al parque inflable de Unicentro, seguro que estás siguiendo a Jesús,
¿Seguro que está siendo la luz que Él te pidió ser? Hoy quiero que como iglesia nos unamos alrededor de esta canción que vamos a cantar para pedir que de verdad Cristo venga, que no sea más nuestro reino. Nosotros solo somos los cocineros, Él es el gran chef, el gran gerente. Y también siento de parte de Dios decirte esto: a lo mejor algún día en este restaurante algún mesero te atendió mal, te hirió, pero si algo aprendí de mi mamá es: uno nunca se queja con el mesero, siempre se queja con el gerente. ¿Cuánta verdad hay en eso? Descárgalo todo en Dios. Entiende que somos imperfectos y entra a esta cocina que va a ser caótica, que no es perfecta, que tiene un montón de dinamismo y de locura. Pero no te quedes más en la queja. Hazlo por los que vienen después de nosotros. Hola iglesia, qué bueno que hayan estado aquí, que se hayan conectado. Si esta prédica les gustó, chévere que la compartan. Dios los bendiga. Chao.